3, 2, 1. Bueno, bien, estamos acá nuevamente con un nuevo estudio bíblico. Primeramente, gracias a Dios porque nos puede encontrar juntamente con la presencia de Él y que nos va a guiar y sobre todo en la palabra de Dios. En este caso, yo no voy a dar la exposición bíblica o el estudio, sino que hoy van a dar tanto Kiari como Miriam sus respectivos títulos o sus respectivos estudios o exposición, si quieren llamarlo así, que, bueno, Kiari, el tema de Kiari va a ser la codicia y la conversión y la de Miriam va a ser con Cristo basta. Entonces, bueno, primeramente las presento, ¿cómo están? Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Bueno, muy bien, Buenas tardes, Buenas gracias. tardes a todos. Igualmente. muy bien, muchas gracias por estar. Bueno, Mm, entonces, acuérdense que esto no es un devocional, como siempre les digo, en el grupo no es un devocional, no es una prédica, sino más bien es un estudio bíblico. O podría ser también una exposición desarrollando un tema, sabiendo o teniendo en cuenta lo que es el contexto histórico de aquel entonces, para saber bien qué es lo que estaba pasando en aquellos momentos, para poder plasmarlo en la actualidad, ¿sí? Bien, Kiari, entonces te doy la posta a vos, ¿sí? Y te escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Como decía Sebas, el día de hoy nos estaremos enfocando en Segunda de Reyes, capítulo 5. El capítulo todo, pero ya que es un resumen, lo vamos a abreviar al exégesis y al contexto histórico del libro de Reyes. Eh, Primero que todo, tenemos que entender que este libro se dice que fue escrito por el profeta Jeremías entre los años 540 y 560 antes de Cristo. Este libro también fue referido, fue escrito acerca del reino dividido entre Israel y Judá. También podemos apreciar en el libro de Reyes que se menciona siempre el cumplimiento de la palabra de Dios a través de las visiones o profecías por medio de los profetas. También cabe destacar que en este libro encontramos tres profetas principales: Elías, Eliseo e Isaías. Se dice, y la gran pregunta es para quién fue escrito este libro, basado en lo que investigué, va escrito para el pueblo de Israel. Y finalmente, otro punto importante es que en este libro también se muestran los milagros, se prefiguran los milagros de Jesucristo, mucho antes, así que mucho antes de que lo veamos en el Nuevo Testamento. Así que si cuando lo estemos leyendo van a encontrar cierta similitud a otros milagros de Jesús. ¿Ok? Ok. Ahora, el título que dice aquí en 2 Reyes 5 dice Eliseo y Naamán. Aquí podemos notar, basado en el título, dos personajes, pero en realidad son tres personajes importantes que se van a desarrollar a lo largo del capítulo. El primer personaje, como decimos, Eliseo; el segundo, Naamán; y el tercer personaje que se añade aquí, que no estaba en el título, dice Jesse. ¿Ok? Ahora que ya entendimos un poco el contexto histórico del libro, ahora sí vamos a desarrollarlo un poco más. Como siempre nos dice Sebas cuando hacemos los estudios bíblicos, muchas veces no solamente la respuesta está en el versículo, o a veces quizás no lo entendemos en el versículo, tenemos que ir al versículo anterior o el posterior, o inclusive en el capítulo anterior, para poder conectar y tener una mejor claridad de lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Okay? Entonces, para entender el capítulo, lo voy a tratar de leer pausadamente, pero también ir más directo.
¿ok? Ok. Entonces voy a comenzar con el versículo 1 del 2 de Reyes 5, que dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí, como vemos, aquí ya nos está describiendo en el versículo 1, desde ya, el primer personaje, por decirlo, ¿no? ¿Quién era Naamán? Naamán era un hombre, un general, y también lo que me llama también la atención que lo describe como un hombre valeroso en extremo. O sea que tenía un alto rango en el reino de Siria en ese momento. También lo que podemos notar aquí, que nos dice al final del versículo, pero era leproso. Algo que igual me causa como intriga, que dice, pero leproso, pero no lo describe cuántos años tuvo la lepra, simplemente era leproso. La Biblia no lo especifica si habrá nacido con la lepra, cómo él adquirió la lepra. Pero sabemos que cuando describimos la lepra de por sí, en ese tiempo era como las personas las apartaban, representaba algo como suciedad, representaba como terminar un pacto con Dios, como alejarse. Esa persona no era agradable. Ahora la diferencia, para ya ir, como es un resumen, para ir yendo más detallado, en ese tiempo, como si leemos a lo largo de la Biblia, nos describe que la regla principal para las personas leprosas, que la gente no se podía acercar y que tenían que vivir afuera de las comunidades, ¿verdad? En este caso, a Naamán no aplicó eso porque él no estaba bajo esa ley. Él era sirio, no era un hombre de Israel. Entonces, por lo tanto, cuando continuamos leyendo, vamos a entender que, ok, él es un hombre, un capitán, pero seguía sirviendo, seguía teniendo acceso al rey, a hacer sus diferentes actividades. O sea, no había sido aislado. Ahora continuamos en el versículo 2. En el versículo 2 del capítulo 5 de Segunda de Reyes dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. En el versículo 3 dice, este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. En estos versículos, primero se está describiendo que para que el milagro que va a pasar después de Naamán, hay un antecedente, no es que Naamán no sabía de Dios, pero sí usó Dios y puso a alguien en ese camino, que era una sierva que le servía a él de Israel, era israelita. Como sabemos, en los tiempos de antes, cuando habían las guerras y todo eso, siempre se quedaban no solamente con el oro, con los bienes, con las cosas materiales, pero también muchas veces cogían esclavos. Y aquí podemos ver que ella era una sierva, una esclava de él. Pero también lo interesante, lo que leímos, es que de cierto modo él escuchaba lo que ella decía. O sea que tuvo que haber algo especial en ella que la diferenciaba de otros, quizás de otras naciones, de otro tipo de siervos que él tenía. Porque él llegó a escuchar que ella sabía de alguien que podía sanar su lepra. Entonces, yo creo que a veces cuando somos nosotros no cuando estamos totalmente sordos, quizás no podemos escuchar ese llamado de Dios. Pero Naamán, Dios usó esa enfermedad y usó a esta chica, a la sierva, para llamar como su atención. Hey, mira, puedes tener un milagro, pero hay que ver también cómo la persona lo recibe, ese llamado de Dios, ¿no? En este caso había una necesidad de él
Y bueno, él dijo, ok, ¿por qué no lo trato, no? ¿Por qué no trato esto? Y se lo comentó, como él estaba bajo autoridad, no podía tomar tampoco decisiones por él mismo. Entonces se lo comentó al rey y el rey dijo, ok, si eso es lo que tú necesitas, ok, yo te firmo algo, te doy para que vayas al pueblo de Israel, te doy, como quien dice, te doy mi permiso y te doy unos regalos para que lo puedas ofrecer, para que se te puedan de agradecimiento para el milagro. Entonces ahí podemos notar que no como hijo de Dios, sino como una persona que recién está llegando, dice, ah, ok, necesito un milagro, ¿qué necesito hacer para ganarme ese milagro? Cuando no conocemos a Cristo, pensamos que las cosas que Dios nos puede dar es por nuestras acciones, en el caso de Él, por una transacción, se puede obtener el milagro. Eso es lo que estaba pensando Él en ese momento. Y también nos está demostrando también un poco la personalidad de Naamán, ¿verdad? Como que se le hacía a él muy fácil obtener las cosas dando algo a cambio. ¿Okay? Bueno, continuemos con el versículo 7, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Luego de que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. En estos versículos que acabamos de leer, ya comenzamos a entender el otro personaje, Eliseo. Aquí mismo lo describió en el versículo 8, que era un varón de Dios, el profeta de Dios, ¿no? Un hombre que estaba sirviendo a los propósitos de Dios. Pero también lo irónico que vemos es que él se presenta ante el rey de Israel. Y el rey de Israel, siendo un hombre igual de Dios, escogido bajo el pueblo de Dios, él dice, yo no puedo sanar. Está viniendo incorrecta. Y pienso también que al atraerle los regalos, quizás también para él como rey, también fue una falta de respeto. Entonces por eso se rasga los vestidos y dice, hey, yo no puedo hacer esto, porque él sabe quién lo puede hacer, Dios. Sin embargo, ahí viene la introducción del profeta. Por eso también ya Eliseo sabía lo que se iba a venir, ¿no? Ya tenía esa visión de parte de Dios, porque él ya dice que lo escuchó. Entonces le dijo, hey, considérame a mí, que yo soy el que voy a hacer el milagro a través de Dios, ¿no? Por medio del milagro de Dios. Entonces, continuemos. Ya tenemos los dos personajes. Naamán, ¿quién es Naamán? Si alguien me puede decir brevemente. ¿Quién era Naamán? Puede abrir su micrófono. A ver. Un general del ejército sirio. Ok, perfecto. ¿Y quién era Eliseo? El Profeta de Dios. profeta. Correcto. Eso solo para que recalquemos quiénes eran los personajes. Gracias, Vanessa. Continuemos. Ahora vamos a ver otra versión, otra característica de Naamán. Vamos a ver aquí a continuación. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo,
Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Aquí podemos notar en estos versículos otra característica de Naamán. Además de ser un capitán, ser un hombre valeroso, también era un hombre orgulloso. Él pensaba que porque él era un capitán, todo el mundo venía a recibirle, y se equivocó porque cuando fue donde Eliseo no lo recibió, simplemente mandó al mensajero. Ahí podemos ver que Dios está tratando para la conversión de Naamán con su orgullo, que pudo haber sido también, estoy asumiendo, no lo dice la palabra, me lo estoy tratando de visualizar, de que puede ser esa también una de las causas por las que él tenía lepra, ¿verdad? Su orgullo. Entonces, también como le dice ahí, él como menospreciando igual las cosas de Dios, porque él me sorprende cuando él dice, ¿acaso no son los ríos de Damasco mejores que las aguas de Israel? O sea, está haciendo él una comparación. O sea, como diciéndole a Dios, a ver, esto es mejor que lo que tú me puedes dar, donde me estás mandando. Pero a la vez, también nos damos cuenta que Dios da instrucciones simples. No nos pide crúzate el mundo de aquí para allá en unos 2 días, no. Nos da cosas simples. A través de Eliseo le dijo, solamente ve, ¿y cuántas veces tienes que lavarte? 7 veces, le dijo. Ese fue el mensaje, simple, directo y simple. Ahora, como él tenía que pasar eso en su corazón, ese proceso de quitar el orgullo, entonces es como que le dijo, lo puso en la espada de la pared. No, no, no. Primero me quiere dar instrucciones, segundo me quiere decir dónde yo tengo que ir y cuántas veces tengo que hacerlo. No. Entonces, ahí él estaba lidiando con él. Pero como siempre, Dios siempre pone en nuestro entorno personas que igual nos dice, hey, mira, esto no es tan difícil, ¿verdad? Siempre igual hay esa voz que podemos asumir que es el Espíritu Santo, claro, que usa en este caso a las personas, a sus criados. Y nuevamente vemos que otra vez, que los criados siguen tocando el corazón de él. ¿Será eso no más fácil? Continuamos en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, y que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Versículo 19. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aquí ya podemos ver a otro Naamán. Aquí podemos ver la conversión de Naamán, el encuentro que tuvo con Dios por medio de las aguas. Eso también me hace recordar que Dios nos habla que sobre él corren ríos de agua viva. Y ahí lo está representando al sumergirse, al zambullirse en el agua. 7 veces sabemos que es un número de Dios que representa perfección. Y también otra parte que podemos añadir aquí es que dice que su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Cuando escuchamos la descripción de las cosas que hizo Jesús,
podemos ver que él siempre decía que los niños vinieran a él. So, hay algo especial, hay algo genuino, también la inocencia, un corazón limpio que refleja la niñez. Y es así como Dios nos llama a ser a cada uno de nosotros. Y aquí donde vino la conversión, nuevamente, como les digo, de Naamán, que podemos destacar en este capítulo. Por siguiente, vemos también cómo él reconoció a Jehová, que no hay ningún Dios en la tierra sino en Israel. Y finalmente vemos el compromiso de él cuando él dice, ok, tengo que regresar, estoy convertido, acepté a Cristo en mi corazón, si lo ponemos en un ejemplo como la vida de hoy para nosotros como cristianos, acepto a Cristo, pero eso no significa que todavía estoy en ese ambiente donde hay pecado, donde se adora a otros dioses. En el caso de él, tenía que enfrentarse a su nueva realidad, pero lo que llevaba a él diferente era que Dios estaba en su corazón y la transformación que había hecho en él. Por eso le dice al profeta, le dice, hey, voy a hacer esto, voy a tener que adorar, no es porque lo quiero, pero que Dios me perdone. Y él le dijo, vete en paz, le dijo, porque ya Dios conocía ya el corazón de Naamán, lo que estaba experimentando, lo que estaba sintiendo, el proceso que estaba viviendo. Ahora eso me encanta de este capítulo, pero también vamos a ver el otro lado, como dijimos en el título, la codicia y la conversión. Ya hablamos del proceso de conversión de Naamán, ahora vamos a ver de qué lado viene la codicia. Entonces vamos a continuar con el versículo 20 en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Ya? Dice el versículo 20. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo en el versículo 22, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Versículo 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Versículo 24, y así que llegó a un lugar secreto y él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ahí vamos a parar antes de continuar con los siguientes versículos. Aquí ya podemos ver el siguiente personaje, Jesse, ¿verdad? Lo describe en el versículo 20 como un criado de Eliseo. ¿Quiénes eran los criados en ese momento? Quizás pueden ser, se refería a una persona de confianza que cogía, en este caso, Eliseo, el profeta. Le dio mucha confianza, que estaba envuelto en las actividades que hacía Eliseo, que en este caso sabemos que Eliseo daba profecías, hacía milagros, ayudaba, servía en el lugar en el que él se encontraba. Entonces dice que estaba Jesse. Entonces aquí nos sorprende porque Jesse nos está mostrando un nombre de que dice, está tomando, valga la redundancia, el nombre de Dios. Dice, vive Jehová, que yo correré atrás de él. Cuando él no se estaba tampoco sometiendo a la autoridad, porque su autoridad era primero Eliseo y luego Dios, ¿verdad? Y él se estaba saltando y él dice, no, yo creo que voy a tomar las decisiones. Él no tomó los regalos, pues yo sí los voy a tomar. E inclusive busca, no solamente vino el pensamiento a su mente de lo que él quería como llevarse la primera, la atención, sino que lo accionó. A ir a buscar a Naamán, correr tras él y pedirle los regalos. Y segundo,
también otra parte que vemos, que él miente. Dice que lo mandaron cuando no fue así. Entra la mentira, no solo la codicia, sino la mentira en su corazón. Ahora, ¿por qué digo que me sorprende? Porque si nosotros vamos en el capítulo 4 de aquí de Segunda de Reyes mismo, nos describe a otro Jesse, la versión anterior de Jesse. Entonces, les voy a solo a resumir de qué se trata aquí en el versículo 8 del capítulo 4 de Segunda de Reyes. Aquí nos describe que Eliseo estaba cumpliendo un milagro a la tsunamita, ¿verdad? Que no podía tener un hijo. Entonces, aquí si lo leen, cuando tengan tiempo, lo leen ustedes, van a entender que se ve aquí un Jesse diligente, un Jesse que estaba atento a lo que le decía Eliseo. Eliseo le decía esto a los otros, él estaba envuelto en la palabra, en el llamado de Dios, y estaba haciendo todo lo que le decía Eliseo. En uno de los versículos, si lo podemos leer, para que lo leamos rapidito, dice el versículo 27, dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ahí estamos viendo el proceso que estaba pasando la tsunamita. Versículo 28, y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije que yo no no dije yo que no te burlases de mí. Entonces en el versículo 29 dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Estamos viendo ahí un Jesse diligente, cumpliendo la palabra de su amo, eh, no renegando lo que estaba haciendo, sino, como dice la palabra, un corazón dispuesto, solícito. Entonces nos sorprende que en el capítulo 5, muestra otro Jesse, un Jesse codicioso. ¿Y qué nos llama la atención de aquí? Lo que nos llama la atención es que muchas veces como cristianos podemos estar envueltos en el servicio, podemos estar envueltos en la palabra de Dios, pero cuando vienen pruebas o situaciones, van a dar a relucir el corazón que tenemos, si realmente estábamos siguiendo a Dios o estábamos quizás siguiendo a Dios por sus beneficios, por, por ser participativos, por quizás ganar cierto agrado de las personas, podríamos decir eso. Y lo más irónico es que si ponemos a ver el significado de Jesse en hebreo, significa valle de la visión. Imagínense, valle de la visión. Entonces estamos viendo aquí que la visión de él en el capítulo 5 es de codicia, de cosas materiales. Y me llama la atención, como dice en el versículo 25 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, que dice que él regresa. O sea, ya aparte que ha cometido el pecado, a lo aguardado, dice que él entra, o sea, no tenía como esa culpabilidad de que haya hecho mal, algo malo, no, él entra y se pone todavía delante de su Señor y dice, pero Eliseo ya sabía en su corazón porque él era un hombre de Dios y Dios pues le estaba mostrando la visión. Eso también me hace recordar como Judas, ¿no? Cuando entregó al Señor. Entonces, ya Jesús lo sabía, ya Dios sabe las cosas que se van a venir. Y yo pienso que también se ponen en prueba por eso ante ciertas situaciones para probar nuestro corazón, que a quién realmente estamos sirviendo. Ujú. Y él como le dice, ¿de dónde vienes, Jesse? ¿De dónde vienes? Y él dice, no me he ido a ningún lado. Yo me imagino que Eliseo le había hecho también esa pregunta porque había dicho, bueno, no estamos viviendo aquí en un castillo, en algo inmenso que no te pueda encontrar, ¿no? Entonces, continuamos con el versículo 26 y 27 de este capítulo 5 y dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte?
Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Podemos también aquí recordar lo que nos dice la palabra, que, que estemos al tanto de donde estamos pisando, que tengamos cuidado de decir que estoy firme cuando en realidad no lo estoy. Todos podemos caer. Podemos ver aquí la conversión de Naamán, de un hombre que no conocía a Dios, conoce a Dios, y vamos a ver la desconversión, por decirlo así, de un hombre que servía a Dios y se dejó llevar por la codicia. Y podemos ver que cuando eso entra en nuestro corazón, no solo entra una cosa, no solo aparece un signo, aparece la codicia, aparece la mentira, aparece la hipocresía delante de Dios, no hay vergüenza, no hay vergüenza absoluta. Y finalmente Dios es un Dios misericordioso, muy bueno, pero asimismo cuando cometemos un delito en contra de su nombre y ya nos ha dado muchas oportunidades, también su justicia se aparece, que en este caso lo que le sucedió a él. ¿Cuál fue su desenlace en este capítulo? Que la lepra que la tuvo una persona inconversa llegó a él, porque no cuidó su corazón y no se cuidó también de mantenerse firme, no un día, 2 días, no, todos los días. ¿Okay? Así que ese es mi resumen del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien para preguntar algo tienen? Si no, seguimos. Ok, bien. La cuestión, bien, Kiari, la verdad que estuviste muy bien. El resumen fue bárbaro. Acordate que siempre hay algunas palabras que demarcan un contraste o una delimitación entre una historia y otra. Porque fíjate que en el capítulo 5, versículo 20, dice, cuando termina toda la conversión de Naamán, ¿con qué palabra empieza? ¿Con qué palabra empieza? ¿La tienen ahí? Versículo 20. Versículo. Entonces, Ahí está. ¿Qué quiere decir la palabra entonces? Te está haciendo ver o te está haciendo, o está marcando una historia después de la otra. Es decir, hubo una conversión en Amán, bueno, y ahora comienza otra historia. Es decir, Dios te va a comentar otra historia, otro capítulo dentro de un capítulo, ¿se entiende? Por eso dice entonces, Giesi, y da el nombre, y ahí comienza toda la, la codicia o la mentira de Giesi por un poco de dinero, de plata y de esas cosas que se le habría quedado. Y para resumir también, para corregirte, Kiari, no es que hubo una desconversión de Giesi, en realidad él, o como Judas, es decir, él no fue Judas, simplemente que se llevó por las pasiones mundanas, pero fíjate que después más adelante él le recupera o el mismo Eliseo le saca la lepra esa, es decir, Giesi se arrepintió por lo que hizo delante de Dios y fue perdonado, pero de ninguna manera perdió la justificación o delante de Dios, ¿sí? No hubo ninguna desconversión. Eso es por ahí lo que quiero corregirte. Eh, y bueno, solamente eso que te puedo decir, pero lo que me gustó mucho también para acentuar que lo corregiste ahora, que en el momento anterior no lo hiciste, que ahora lo hiciste muy bien, fue que eh, mientras ibas desarrollando el tema, ibas comentándonos, bueno, que versículo 4 bueno, ahora versículo 5 versículo 6 capítulo tanto. Es decir,
para que nosotros no nos perdamos en la lectura, eso es un muy buen punto a favor tuyo, ¿sí? Así que bueno, te agradezco, Kiari. Y bueno, Miriam, eh, ¿lista para dar el tema? Sí, eso creo. Bueno, bien. Ok, bueno, vamos a orar para dejarle todo este tiempo a Dios y no sea yo, sino sea el Espíritu Santo hablando a Muy bien. todos nosotros. Ok, entonces vamos a orar. Padre Santo, amado Dios, creador de los cielos y la tierra, Señor, Padre, sé que tuve una semana muy ocupada por trabajo, mas te agradezco porque das trabajo, Señor, para poder cubrir gastos personales. También, Padre, sabes el esfuerzo y también mi poco entendimiento a un gran divino conocimiento que es la palabra tuya. Por medio de tu Espíritu Santo, Padre, pude captar lo que pude entender. Te agradezco lo que tú me has querido revelar a través de tu palabra y que me has confrontado a mí, primero a mí antes que a mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por tratar con mi vida en este día de hoy. Es un pequeño, se puede decir, escrito, más yo creo que es lo que tenemos que tener claro porque la Biblia, el central personaje, él es Cristo. Por eso cuando yo dije, ¿qué hago? ¿Qué título? Es Cristo. Porque sin Cristo no podemos entrar a tu presencia, porque Él fue el que rompió el velo para poder llegar a ti en comunión. Fue Cristo. Por eso dije, con Cristo basta, porque realmente es el personaje que debemos estudiar más que a los otros. No digo que los otros no sean importantes, claro, son importantes, pero Cristo es suficiente, comprende su plenitud, sus promesas, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que hizo en la cruz, su obediencia, su amor por el prójimo, no hizo nadie de menos, al contrario, amó, también confrontó, pero supo llevar a cabo todo con humildad, siendo hijo tuyo, también teniendo el lado divino, nunca se enalteció. Y eso pasa con todos nosotros que a veces tenemos conocimiento y nos enaltecemos. Y no quiero yo eso, Padre. Ayúdame a poder compartir lo que tú me has dado y es suficiente, Padre, porque yo en lo personal he batallado con la soberbia y no quiero llegar a ser como algunos personajes de la Biblia que se han desviado y en la actualidad, por el conocimiento que tú les has dado, se han olvidado de darte la gloria a ti. Que eso no sea pie de tropiezo en mi corazón, Padre. Te entrego este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar. Bueno, eh, me quise escoger este tema porque realmente la iglesia cristiana, el primer personaje se centra en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro camino hacia la vida eterna y hasta nuestra salvación. Espíritu Santo también tiene, en todo sí trabaja por conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, la doctrina que tenemos nosotros también, que nos diferencia de los testigos de Jehová y de otras religiones, bueno, sectas, que se profetizan, ¿no? El conocer a Dios, pero realmente tienen conocimiento incompleto, porque niegan lo más importante que es a Cristo, y Dios lo dejó claro en un versículo, que el que negara a mi Hijo, me niega a mí. Yo puse mi punto se basó en Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. A ver, aquí tengo mi okay, acá, vamos para acá, perdón. Tanto noté yo hice. Acá lo tengo. Ok.
Creo que tengo un poquito desordenado mis anotes. Ah, ok, ya, sí. Estaba bien. Ok, vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice lo siguiente. Voy a leer unos versículos más atrás para poder entrar en contexto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, yo me basé en este versículo en la importancia de que tenemos que reposar en el poder de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no podemos reproducir santidad por nuestros propios méritos, más Cristo sí lo puede hacer en nuestras vidas. Nosotros, al momento de que el Espíritu Santo, por eso digo, ambos son esenciales en sí, en el trabajo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo hace su obra en traer santidad, el darnos consuelo, el recordarnos las promesas de Dios hacia nosotros. Más aquí le dice a Pablo estaba pasando por un momento complicado, porque aquí dice te ruego, es una expresión que está, ¿cómo se dice? Como tipo desesperado, afligido. El rogar, no, porque nosotros pues dices, le estuvo pidiendo a Dios. El texto dice, te he rogado 3 veces respecto a que me quites este aguijón de la carne. El aguijón de la carne en este aspecto para Pablo era la soberbia. Pablo era un hombre lleno de conocimiento y aparte no solo eso, tuvo la oportunidad de ver el tercer cielo, de hacer milagros, tenía un conocimiento muy elevado. Entonces, Dios lo hizo no porque quería lastimar a Pablo, sino porque realmente amaba a Pablo y quería tenerlo en un modo neutro. Nada de que para arriba ni arriba, como Satanás. Lucifer estaba en el tercer cielo, miraba cómo los ángeles contemplaban la gloria de Dios y quiso obtenerlo. Por eso fue desechado del cielo, en ese quitado, ¿no? ¿Por qué? Porque quiso, ya contempló la gloria de Dios y que dijo, yo la quiero también. Entonces se quiso sentar en el trono. Y eso fue que se lo sacaron y no solo eso, se llevó a dicen que una tercera o mitad de ángeles con él, porque como era un portavoz, varios le creyeron y se fueron con él. Pero con Pablo la situación es que Pablo camina bien, claro, no, pero él reconoce que puede llegar a caer en lo que muchos hemos caído, en la soberbia. El conocer de la palabra no es malo, al contrario, es edificante. Construye nuestra alma y nos acerca más a nuestro Señor. Permíteme, muy rápido. El capítulo yo lo dividí, bueno, es un versiculito, yo lo dividí porque hay demasiada información aquí. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, la gracia es el favor. Ahora, para entender esa gracia, tenemos que irnos a Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y me voy para allá. Dice en Efesios, pero antes de todo voy a entrar en un contexto de este versículo, porque es importante entender un poco de historia de lo que está pasando Pablo para poder ir comprendiendo, uniendo puntos. Dice, nomás déjame buscarlo bien porque ya no.
Ok, entonces para atrás. Esto histórico, el apóstol Pablo escribe esta carta en la iglesia de Corintios, alrededor del año 55 después de Cristo, el cual esta espina en la carne, no se especifica en este caso dice aquí que tras la visión celestial, al rogar por una eliminación. Dice que él, pues ya en este caso, como les digo, rogaba a que le quitaran este aguijón de la carne, y aquí dice que era una espina en la carne, el cual no fue eliminado, sino al contrario recibió la promesa divina. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ya tenemos un contexto que el apóstol Pablo pues escribió en esta carta a la iglesia de Corintio en el alrededor del año 55 después de Cristo. Entonces ya tenemos un poco de contexto histórico. Y pues él le ruega a Dios, ¿y qué pasa? Dios le contesta a través de una visión celestial. En este caso le dijo, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora sí me voy a ir a Romanos. Ahora me voy para atrás. Okay. En Efesios, también otra carta escrita por Pablo, versículo 2, 8, 9. Le voy a dar lectura. Bueno, lo voy a leer desde el 7. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Aquí es muy importante, porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Y ahí comienza todo, porque en la cruz fue que comenzó todo esta obra divina, porque ahí la sangre dice que satisfació la ira del Padre. Y no solo eso, aquí que dice que nos dio redención. Ahora, el perdón de pecados. Y ahí pues nosotros salimos victoriosos porque pues nuestros pecados, nuestras obras literadas buenas son como trapos de inmundicias, y ahí estamos ahí para allá con Isaías. Según la riqueza de su gracia. Algo que yo siempre me digo a mí misma, las buenas obras no me salvan, no me salva asistir a la iglesia, no me salva en tener comunión con mis hermanos, no me salva en que me sepa los 66 libros de la Biblia en hebreo y en griego, nada de eso me salva. Es conocimiento y es algo que necesitamos, pero no nos salva. Que nos salva es el nombre de Cristo, una relación sincera con Cristo. Entonces, aquí dice, en Efesios, porque me acordé del versículo que dice, que vienen unas personas y le dicen, Padre, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre tal. Y que Jesús les dice, yo no los conocí, hacedores de maldad. Entonces, porque realmente no tuvieron una relación íntima con Jesús, realmente no lo contemplaron. Estaban haciendo méritos humanos, que es importante, claro que es importante la iglesia, es importante tener esta comunión como nosotros para crecer espiritualmente. Es importante leer la palabra porque es nuestra arma contra las mentiras que el mundo nos quiere cada día inyectar o nos está sacando cada día. Y también la palabra en sí sola se defiende. Nosotros a veces tenemos situaciones y la palabra la estudiamos, o cuando estamos en una confrontación con amor, porque recuerden que esas almas están perdidas y son creación de Dios. Incrédulos, creyentes son creación. Otra cosa es ser llamado hijos adoptivos de Dios. Entonces dice que aquí dice, ¿ok? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, aquí dice, somos salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Por medio de Jesucristo, en creer en el nombre de Jesucristo. No por medios de nosotros. Obras son como trapos de inmundicia.
Nuestras obras son como trapo de inmundicia ante los ojos de un Dios santo y perfecto. Yo sé que duele escuchar eso, a mí también me dolió, me dio un pellizconcito en mi corazón, pero realmente es que eso nos mantiene como a Pablo, bajo, Dios arriba, gloria a Dios, tú te humillas ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando a veces nos ensaltamos, decimos, es que yo sé hacer esto muy bien, esto, y yo lo digo porque yo lo siento por mi experiencia, porque yo lo viví, yo lo hice. Yo confrontaba a ciertas personas y me metía a estudios bíblicos para ir a confrontar a otras personas. Me llenaba de conocimiento, pero no era por amor, porque una cosa es hacer las cosas por amor, para que el hermano y la hermana quiten sus vendas y se vuelvan a dirigir al camino que conduce a la verdad. Otra cosa es decir, te voy a dejar pisoteado porque yo tengo el conocimiento. Entonces, el conocimiento no es malo, es saber para qué lo vamos a usar. Entonces, aquí dice lo siguiente. Ok. En Isaías, si nos vamos a Isaías donde menciona eso, Isaías, allá vamos para allá con Isaías. Isaías. Ay, espérenme. Soy bien mala para buscar los libros. Aquí está. Isaías. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Pero pues igual vamos a leer un poquito más atrás para que podamos entrar en contexto. 63, 64, perdón, versículo 6, 64, ya me lo pasé. No voy bien. 64. Versículo 6. Dice lo siguiente. El versículo 4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste, porque pecamos en los pecados. Hemos perseverado por lo largo del tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, que son obras, a quien este versículo se refiere, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Íbamos rumbo al matadero. Entonces dice, ¿qué aquí quiere decir? Que necesitamos la gracia en Cristo absolutamente. Porque la obra, la salvación, no es por nuestras obras, no es porque le hayamos dado de comer a un huérfano o a uno de la calle, o porque hayamos hecho, rescatado 1000 perritos y hecho un lugar de rescataperros, nada de eso. Al contrario, eso es bueno. Y hay en nosotros porque estamos hechos a la semejanza de Cristo. Pero recordemos que tanto incrédulos como creyentes hacen lo mismo, buenas obras para la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a la semejanza de Cristo. Entonces hay bondad en nosotros. Más, lo que pasa con los incrédulos es que los incrédulos no reconocen a Dios. Esa bondad se la dictan a ellos. Es que, yo soy bueno. Sí, es que mira, yo ayudé a los ancianitos, yo estuve trabajando en una casa cuidando a ancianitos voluntariamente, a niños. Sí, soy bueno. Pero la Biblia dice, somos pecadores y nuestras obras son como trapos de inmundicia. Cristo es la gloria de nosotros. Ahora, nosotros, los incrédulos, también hacen buenas obras, entonces ellos también se van a ir al cielo. Es mi pregunta. No, Cristo, si no tienen a Cristo en sus corazones, si no están sellados por el Espíritu Santo, pues la verdad que le dice la palabra y a veces me duele a mí porque yo quisiera que mis familiares fueran salvos y no se basaran en sus buenas obras, pero realmente la palabra es clara. Solo Cristo salva
no nuestras buenas obras. Entonces, y no estoy diciendo que no hay que hacerlas, eso es otra cosa. Ahí vamos a ir por los frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que hagamos obras que representemos, que somos, que venimos ¿cómo dice? Del territorio divino. No, ahí no, a la otra, porque va a estar mucho ruido. Entonces, que representamos a Cristo, no, al Evangelio. Entonces, dice aquí lo siguiente. Ya que las obras humanas por sí solas no pueden salvar, ni pueden limpiar al ser humano. Y ahí es cuando entra Cristo. Cristo nos limpia, deshabita el corazón que teníamos de roca y pone un corazón de carne que sienta, ¿verdad? Eso lo dice, creo que Jeremías, vamos, no estoy muy segura, que pondré un corazón de carne. Creo que es Jeremías, déjenme lo busco aquí rápido. Jeremías. Dice un corazón de carne. Creo que sí es. No, es Ezequiel, perdón. Dice, Dios promete quitar el corazón de piedra, duro, desobediente, y dar un corazón de carne, sensible, receptivo a su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios en sí es que vivamos en santidad, que nos conservemos en hacer el bien, en vivir, en ser santos, porque Dios es santo. Entonces, aquí le está diciendo Ezequiel, quitaré este corazón duro, que la palabra no penetra, que está ahí, y que es desobediente a lo que Dios determina, a lo que Dios está diciendo a la palabra. Apartaos para mí, vivan para mí, vivan para que yo pueda contemplar mi gloria en ustedes como testimonio, porque todos de aquí tenemos un pasado, y aunque hayamos crecido en una casa cristiana, hemos hecho algo. Tú dices, no, yo crecí en una casa cristiana, todo bien, mi papá, mi mamá, yo no, nunca he hecho nada malo, creo que he hecho una mentirita por ahí, o he visto a la hermana mal, o he hecho un comentario, y estamos pecando. Porque, ¿qué dicen? No hagas contiendas con los hermanos en Cristo. Entonces, siempre nosotros cometemos un error, porque no somos suficientes para salvarnos por nuestros propios méritos. Necesitamos a Cristo. Y ese es por qué quise poder estudiar este tema, porque no tanto dice aquí que es una identidad nueva, tenemos una identidad nueva en Cristo, porque ya después de que venimos a Él, el Padre nos sella con su Espíritu Santo, nosotros empezamos a trabajar para que nuestras cosas viejas pasen, y eso lo dice Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios dice... Segunda de Corintios, vamos a ir para allá. Segunda de Corintios, que están chiquitos esos pequeños libritos. Chiquitos pero potentes. Entonces, dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ok, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí hay una promesa. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay una regeneración por parte del Espíritu Santo, no por nosotros. Cristo como el centro. Cristo debería ser nuestro centro de cómo cambiar nuestras vidas también, porque Filipenses 1:21 dice que Cristo le da un propósito y significado a todas las áreas de la vida terrenal. Recordemos que no les estoy ocupando a mí. En Filipenses 1:21 dice lo siguiente: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no, entonces, ¿qué escogeré? Ahora dice aquí, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda la confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo. Ahora, aquí quiere decir que vivir es Cristo, es que el creyente viva dependiendo del amor y la gracia de Jesús en nuestras vidas. Ahora, dice el otro también. Entonces tenemos dos, dice que es Cristo como el centro, identidad nueva y poder para vivir. Ahora, dice aquí otro punto. Ahora, una perspectiva que yo he cambiado es que dejemos de quejarnos por todas las limitaciones que tenemos, sino alegrarnos. Y dice aquí, decide alegrarse y jactarse en ellas, entendiendo que son el medio por el cual el poder de Cristo reposa y se hace evidente en él. Ahora, ¿dónde nuestro carácter se forza más? ¿Cuando todo nos va bien o cuando estamos en un desierto? En el desierto. Porque en el desierto dependemos completamente de Cristo, porque ahí llega un punto en que se hacen esos desiertos que no son malos. Los desiertos son buenos y deberíamos de tener desiertos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos quitan todos los méritos que podamos nosotros decir, es que yo soy bien inteligente, voy a salir de esta. Es que yo, pues sí, yo sé hacer panes y de aquí voy a salir. O sea, todas nuestras capacidades o todas nuestras inteligencias o todos nuestros talentos se desboronan ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, tú dices, primero cuando estamos en una tribulación o en una angustia, ¿a quién buscamos? ¿A nuestros propios méritos, al humano o a Jesús? Deberíamos de buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque aquí dice que yo estaré contigo. El poder de Cristo reposa y se hace evidente en él. Entonces, Dios escoge personas como nosotros, incapaces, para poder Él gloriarse. Es como cuando una vez me preguntó una persona, si estás en un equipo de fútbol y hay un niño que no sabe, que trae la piernita chueca, ¿tú lo escogerías? Al inicio, antes de conocer la palabra del Señor, diría, no, pues no me va a servir. Pero después, cuando empecé a conocer en que Cristo me escogió a mí como una vil pecadora para la gloria de Él, me di cuenta que ese pequeño con la piernita chueca va a servir. ¿Por qué? Porque ahí se va a contemplar la bondad, el amor, la empatía, los atributos de Dios. Entonces, todos hemos conocido testimonios donde Dios se ha gloriado y en nuestras vidas principalmente, que tú dices, yo pensaba que ese iba a terminar en la cárcel y ahora es un evangelista, ahora es un misionero. No, yo esta muchachita, yo la miraba que ya ni pa' vuelta para atrás. Y ahora la ves una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer virtuosa. Porque Dios se glorifica en la vida de cada quien. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el día de hoy tiene uno también. Ahora, hay unos puntos que puede ser que Pablo estaba teniendo este ruego 3 veces al Padre, a Dios, para que le quitara ese aguijón de la carne. Unas, pues sabemos que había unas enfermedades físicas que tenía Pablo, el apóstol Pablo, y eso se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 15, pues tenía epilepsia, malaria y crónica. Crónica, dice aquí, ok. Entonces, oposición y persecución también puede ser otro punto. El acoso constante de sus enemigos y falsos maestros que saboteaban su trabajo en cada ciudad. Y ataques espirituales, que yo siento que es más porque todos hemos tenido ataques espirituales porque todos tenemos, como dirían, un pie en que cogemos. Entonces, de intenciones, tentaciones, desánimo, batallas mentales provocadas directamente
para frenar su ministerio. Batallas mentales, tentaciones, desánimo y pues sufría algunos intensos ataques espirituales. Ahora, como yo les dije, Pablo tenía un conocimiento alto, elevado. Él viajó al tercer cielo, al paraíso. Pablo relata 14 años antes de escribir esta carta, fue arrebatado directamente por Dios hasta el lugar más sagrado de la presencia divina. También dice que fuera del cuerpo la experiencia fue tan intensa que el apóstol confiesa que ni él mismo sabía si ocurrió físicamente o en el espíritu. Otra cosa que por qué Pablo se podía haber gloriado o se le pudo haber servido la azúcar, dirían, milagros y señales extraordinarios. Eso lo vemos en Hechos capítulo 19 y versículo 11 y vamos a ir para allá. En Hechos, siguiente libro. Hechos capítulo 19, versículo 11, dice lo siguiente. Y hacia Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero aquí sabemos que era Dios y Dios lo dejó claro. Yo estoy usando a Pablo, no es Pablo, para que no idolatremos a Pablo. Por eso una de las cosas es que Dios no dejó dónde dejó el cuerpo de Moisés. Porque si sabiendo dónde dejaba el cuerpo de Moisés, muchos iban a ir a idolatrar donde estaba la tumba de Moisés. Entonces, cuando Moisés murió, nadie supo dónde Dios enterró a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios sabía que como el ser humano, como nos encanta hacer ídolos en el corazón, íbamos a ponerle unas flores ahí a Moisés, a la tumba. Entonces, ¿qué dijo Dios? No, eso yo solo lo voy a saber. Y gloria a él, porque qué bueno. Entonces dice, y aquí con Pablo está diciendo, Pablo está haciendo milagros porque yo estoy usando a Pablo. Entonces, pero Dios nos conoce tan a la perfección, de hecho somos su creación, que él sabía que Pablo en un momento iba a subirse el azúcar y dijo, ¿sabes qué? Le voy a poner este aguijón para que tenerlo neutro. Entonces, ¿qué dice aquí? También, cuando estaba en el cielo, en el tercer cielo, dice que escuchó palabras inefables, estando ahí escuchó secretos celestiales y palabras inefables que el hombre no le permitía expresar, poseyendo un conocimiento exclusivo sobre los planes de Dios. Interesante. Pablo tenía un conocimiento exclusivo de los planes de Dios. Entonces, también dice, bueno, aquí hay más versículos, pero no los quiero agobiar con tantos versículos. Me voy a la otra parte. Ahora, las obras sí son importantes porque revelan lo que hay en nuestro corazón. Y aparte, es una evidencia pública de nuestros frutos que le pertenecemos a Dios. Y eso lo dice Mateo. Mateo. Pero aquí en las obras, lo que pasa en los 10 mandamientos es que la ley no es mala. La ley se empieza a convertir, se distorsiona, cuando el humano piensa que es salvo por cumplir la ley o por hacer las cosas a su manera, quitando a Cristo como el punto central de la salvación. Ahí es cuando las cosas se vuelven mal, porque la ley no es mala. Jesús vino y la cumplió y la resumió en 2 mandamientos: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas, ¿qué pasa? En Mateo 7:17, las obras revelan la raíz de dónde estamos nosotros tomando el agua o de dónde, a quién pertenecemos. Entonces, en Mateo 7, es quién está habitando, espíritus inmundos o el Espíritu Santo. Porque algo así, y lo aprendí hace poco, si eres cristiano y tienes, dices que no sé, hay un espíritu inmundo que me está atacando.
creo que no estamos comprendiendo la escritura, porque la escritura es clara que dice que el Espíritu Santo es celoso y no comparte su casa con nadie más. Entonces, dice, pero no es un celo como el de nosotros, ¿eh? Es un celo puro, un celo santo. Entonces, Mateo 7:17 dice lo siguiente: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, los frutos son obras. Nuestras obras están siendo buenas o malas. Más las obras nos salvan. Y las obras se vuelven inútiles cuando se usan para comprar la salvación. Si yo voy a todas las campañas evangelísticas, pero realmente no voy con la intención de servir a mi prójimo, de gloriar al nombre de Dios, sino voy para que los demás digan, ay, mira, esta hermana o este hermano, este hermano y esta hermana siempre se la pasa en los eventos cristianos, ha de ser un amador de Dios. Pero ¿qué tal si nos pasa como a los fariseos? Corazones blancos, sin entendimiento, sepulcros muertos, dirían. Dice una palabra, sepulcros muertos, ¿no? Creo que vacíos. O sea, por fuera aparentan ser unos maestros, son los maestros de la ley, porque conocen la ley de Moisés, conocen la ley mosaica, más son vacíos, porque no tienen amor al prójimo. Querían matar a Jesús y de hecho llegaron usando mentiras falsas a Pilato, ya que como en este caso, como cuando Jesús dijo, yo soy el rey de los judíos, y en ese entonces el César solo podía poner esos títulos. El César era la máxima autoridad en Roma. Él tenía a Pilato como en una providencia, en el cual Jesús estaba ahí. Entonces le dicen, cuando van con Pilato, y Pilato dice, es que este hombre es inocente, yo no le veo nada malo. Y ellos dijeron, no, sí, entonces está pecando contra César y tú estás contra César. Entonces, ahí el Pilato se siente presionado porque tenía un puesto, era un gobernador en la provincia. Y por eso él se lavó las manos, como diciendo, yo soy inocente de lo que le hagan a este inocente. O sea, como diciendo, yo no tengo nada que ver aquí, ustedes quieren sacrificarlo o quieren que lo crucifiquen, pero que la sangre de él caiga en ustedes, no en mí. Y se lavó las manos, porque sabía que era inocente. Ahora, se llevó a cabo, ¿por qué? Porque ellos no llegaron con que, porque los fariseos y los saduceos y los escribas, ellos miraban que cuando la luz de Jesús llegaba, pasaban cosas extraordinarias. Gente estaba creyendo y ellos estaban perdiendo tanto el poder en este pueblo, estaban perdiendo el poder tanto religioso. Y dijeron, hay que pararle, porque Jesús va más para adelante y nosotros vamos bajando de Facebook, de números de seguidores. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a culpar a Jesús, ¿no? Que él se estaba poniendo el título del rey de los judíos, y también que estaba financieramente cuando le dicen, y que de hecho Jesús nunca mintió. Jesús dijo, denle lo que es de César, a César. Por no entender, pero estos hombres, claro, llegaron con mentiras y pues no había nada bueno en ellos en sí. Hasta Jesús les dice, hipócritas, ustedes son hijos del diablo. Hay mentiras solo en ustedes. ¿Y por qué? Porque no había amor al prójimo, no había amor al hermano que estaba caído. De hecho, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Pasó un levita, conocedor de la ley. Pasó un fariseo, un conocedor de la ley. Y el samaritano, que no tenía un conocimiento en sí tan claro, se apiadó y se lo llevó y lo cuidó, hasta pagó que lo cuidara. Entonces, ahí nos damos cuenta que el conocimiento no es malo, pero si no tenemos amor al prójimo, somos como un metal rechinando. ¿Y qué es eso? A lo que quiero decir es que si no vamos a nosotros a estudiar, si no estudiamos la palabra
para poder, porque de hecho siempre la palabra nos confronta a nosotros mismos y a mí me confronta mucho. Pero no es para bien, no es para mal. Dios corrige a sus hijos y Dios me corrige a mí en muchas ocasiones y muchas veces. Y no es para mal, al contrario, duele porque aún tienes la espina ahí en tu corazón. Pero después tú dices, gracias Padre, porque yo me hubiera perdido en este pensamiento si nunca lo hubiera llevado a ti. Todo pensamiento cautivo, tráiganmelo a mí. Ahora, Cristo no es el apellido de Jesús, sino un título que significa el ungido. En griego, creo, no sé si lo pronuncio bien, pero es Christos, que traduce el término hebreo Mesías. Él es la figura central de toda la escritura. Su identidad divina y humana, Dios, Hijo. La Biblia enseña que Cristo es Dios mismo manifestado en la carne, preexistente desde antes de la creación del mundo, y eso sí lo vemos en Génesis y en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 2. Bueno, lo voy a ir a buscar rápido, porque sí es importante esto. No todo es importante. Sí, es que tengo primera de Juan. No, al 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. ¿Para quién es el verbo? Cristo, Jesús, es el verbo encarnado. Ahora dice aquí el verbo hecho en carne. Ahora, por eso dice que ya estaba antes. Ahora, el verdadero hombre, sabemos que viene de la Virgen María, que nació de una virgen, que su nombre es conocido María, experimentó hambre, cansancio, dolor, tentaciones cuando fue tentado por Satanás en el desierto, dolor, cansancio, pero vivía una vida perfecta y sin pecado. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Su misión y oficio. ¿Cuál era la misión de Cristo? En este caso, el Salvador del mundo. Su propósito principal al venir a la tierra fue morir en la cruz para pagar la deuda del pecado de la humanidad que por nuestros padres Adán y Eva heredamos, y resucitar para vencer a la muerte. Y venció la muerte y fue por los santos que estaban en el Seol. Ahora, dice, es el único mediador, no hay más mediador, no está el Papa, aquí no se encuentra el pastor como mediador de nuestra iglesia, ellos no son mediadores, nos están cuidando las ovejas, al rebaño de Dios, mas no son nuestros mediadores. El único mediador de nosotros debería ser Cristo. Y lo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Porque yo lo digo, porque a veces digo, ay, me voy a ir a decir al pastor que estoy haciendo esto. No es malo, somos un cuerpo en Cristo. Más, si tienes a Dios, al Creador, las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿por qué no ir a acudir a Él primero? Y que nos hable a través de su palabra. Porque a veces los pastores también están cargados, son seres humanos y tienen trabajo, tienen que preparar los estudios bíblicos para las reuniones de los santos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está más claro que no hay mediador, solo Cristo. Entonces, Rey de Reyes, Señor de Señores, la Biblia profetiza que regresará con poder, amén, y esa es nuestra esperanza como cristianos, que va a regresar con poder y gloria a final de los tiempos para juzgar a los vivos y muertos y establecer su reino eterno. Eso lo encontramos en Apocalipsis y es una esperanza para nosotros que va a regresar nuestro amado Señor Jesús, porque va a regresar y esa es la esperanza que nos mantiene siguiendo este camino de la fe
Y no es fácil a veces, yo lo he experimentado, situaciones que me están pasando en estos momentos. A veces me siento como Abraham. Abraham es un hombre rico, siempre tuvo un ganado y todo eso, y cuando Dios lo sacó de Ur de los Caldeos para llevarlo a la ciudad de Canaán, eh, Abraham creyó, pues se fue contado por fe, creyó, y dejó todo lo que tenía en Ur de los Caldeos y se fue. No que dejó todo porque se llevó ciertas cosas con él, pero realmente decía que él estaba habitando en tiendas, porque su futuro, todo su vida de Abraham estaba en las manos del arquitecto que es Dios. Entonces, tenemos que andar por fe, creyendo en las promesas del Señor. Y las cosas a veces no pintan bien, porque a mí me pasó. Pero hay que aferrarnos al manto que nos sostiene, que es Jesús. Dice, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, viene con todo nuestro Señor Jesús. Su relación a través de estos grandes oficios en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también es importante, porque en el Antiguo Testamento también se habla de Cristo, se habla de Jesús, ¿no? En Isaías, en otros profetas, que van a ser de una virgen, que será desechado, que no va a tener forma de hombre cuando lo estén golpeando para la crucifixión. Dice que en la antigüedad se ungía como aceite a 3 tipos de personas. Ahora aquí está hablando que en el Antiguo Testamento se ungía con aceite a 3 tipos de personas. Servicio sagrado, y dice que personas para servicio sagrado, Cristo cumple las 3 formas perfectas. Ok. Profeta reveló la voluntad y la palabra exacta de Dios de su manera definitiva. Era profeta, sacerdote, Jesús, Cristo, ofreció el sacrificio final por la vida de los pecados, su propia vida, al interceder constantemente por los creyentes. Y eso estamos hablando de Jesús. Cristo, pues ya lo leímos. Jesús, ahora, nomás para dejar bien claro, Cristo no es el apellido de Jesús, sino el título que significa ungido. A mí siempre me ha gustado poner Jesucristo, porque realmente Él es nuestro Mesías y estamos en la espera de que Él regrese o si no, que nosotros nos vamos primero, ¿verdad? A la presencia de nuestro Salvador. Entonces, Jesús es el nombre humano que recibió al nacer y Cristo es el título oficial. En la Biblia dice aquí que no hay un momento en el que se le titula como Cristo, pero sabemos que Cristo significa un Mesías en hebreo. Y es profetizado a lo largo de la historia en Daniel, Mateo, también en Isaías, en Primera de Pedro. También dice que Jesús cumplió perfectamente todos los mandamientos de la ley. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Es que nuestras palabras es tener fe en Cristo, salvación y vida eterna en Cristo, perdón de pecados en Cristo, paz inquebrantable en Cristo, descanso de nuestras almas en Cristo, presencia constante en la lectura de estudiar la palabra, en querer conocer a Cristo. Entonces, si estamos pasando por un mal momento, recordemos las promesas que Cristo ha dejado. Yo soy tu Salvador, yo soy el que te perdonó, yo soy tu paz, yo soy tu consuelo, yo soy tu fortaleza, yo no me olvido de ti, yo soy tu proveedor y yo soy tu intercesor ante el Padre. Y cuando estamos en la presencia del Padre, vamos a estar protegidos por su sangre, porque Cristo es lo que hizo.
rompió el velo para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre, porque realmente ninguno de nosotros podíamos tenerlo. Por eso en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos o palomas, o ya depende de lo que Dios les pedía específicamente, para poder hacer lo que es de los pecados, ¿no? De cada pueblo. O cuando una persona traía una ofrenda, sacrificio, y ahora ese cordero precioso fue crucificado en la cruz y al tercer día resucitó. Y ahora por ese cordero que resucitó, nuestra fe no es inútil, nuestra fe permanece en las promesas de Cristo. Entonces, por eso yo digo, sinceramente, sí, a mí me encanta estudiar otros personajes de la Biblia, pero yo quiero conocer a mi Salvador. Yo no me quiero dejar ya por lo que dice la gente. Cristo es todo, Cristo es mi Salvador. Sí, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Cómo se defendió? Esas cosas a mí me llenan de gozo, de amor. Hasta me siento, y me siento miserable porque yo no merezco el amor de Cristo, porque Él es perfecto en su plenitud. Más que dice, bástate en mi gracia. Porque si yo te escogí, no fue porque eras un perfecto ciudadano argentino o mexicano, sino eras la peor becerro que nadie quería, porque estabas manchado de pecado. ¿Y que vino Cristo? Te limpió con su sangre, te redimió. Entonces, creo que es todo por el momento. Bien, Pero bien. sí, Bueno, ahora bien. Sí, se va a sí. venir a cambiar toda la vara. Bueno, no, primeramente te agradezco, Miriam, por tu tiempo, por haber dedicado el tiempo a Dios, como hacemos todos nosotros. Me parece que estuviste muy bien al elegir este tema. Es un tema cristocéntrico, por lo tanto, es muy importante. Segundo, creo que hay que corregir mucho, mejorar mucho en el aspecto de que, del tema de que en realidad, más que un estudio bíblico, fue una mezcla de un devocional con un estudio bíblico. Eh, pero ¿por qué te lo digo esto? Es para, primero para que mejores, porque yo también en mis comienzos hacía esto, pero después te vas a dar cuenta de que introduciéndonos, o vos introduciéndote en el texto, no vas a necesitar tantos versículos. Sí, en realidad vas a necesitar pocos versículos y algunos capítulos para así dar una exposición bíblica o un estudio bíblico. Y yo quiero que vayas hacia eso, hacia ese objetivo. Em, por eso creo que mi diagnóstico, como yo puedo dar, es que le estuviste muy bien en algunos casos, pero en otros no. Por ejemplo, fue un poco confuso a la hora de ir de un versículo a otros. Y en ese versículo de ir saltando de un versículo a otro, se pierde la idea en general, ¿no? El núcleo del tema. Y es como que, por lo menos yo me perdí, en algunos casos me perdí un poco, y se me fue la idea de que vos me propusiste al principio. Porque, por ejemplo, tranquilamente, para hacer un estudio o una exposición bíblica, no hablemos de estudio bíblico, sino una exposición bíblica objetiva y directa, mira, podías haber elegido, por ejemplo, eh, Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 2 que es salvos por gracia, ¿no? Y ahí podías haber elegido todo el capítulo 2 solamente, con un capítulo solo, podías haber hecho una exposición bíblica directa, objetiva, sin tantos versículos en el medio de otros capítulos o de Antiguo Testamento, simplemente con el capítulo 2 ya me hubieses eh, completado toda la propuesta del mensaje. ¿Por qué? Porque
el título ¿cuál era? Con Cristo basta, ¿no? Entonces, Efesios 2, ¿de qué habla? Justamente de eso. Salvos, ¿por qué? Por la gracia de quién? De Jesús en la cruz. Exacto. O también podías haber agarrado este capítulo más Segunda de Corintios, por ejemplo, mira, Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17 como complemento. ¿Por qué? Porque dice, triunfantes ¿en quién? En Cristo. Entonces, si vos me hubieses hecho capítulo 2 de Efesios y capítulo Segunda de Corintios, capítulo 2 versículo 14 al 17, era una exposición bárbara, genial porque lo tuviese entendido mucho, pero mucho mejor, ¿me entendés? Y a los oyentes lo mismo. Ahora, cuando vos empezaste a ir de un versículo a otro, y más, yo mientras ibas hablando, yo lo iba anotando. En Isaías, después fuiste a Ezequiel, después fuiste a quién más. Fuiste a 2 Corintios 12, después volviste a Efesios, es decir, ibas y venías, y eso descompaginó mucho el tema, ¿me entendés? Eh, entonces, para remarcarte esto, para que vos vayas mejorando en la próxima exposición, te centres solamente en un capítulo más otro y algo más también muy importante, es que cuando vos ibas de un versículo a otro, no me explicaste o no nos explicaste, por ejemplo, el tema del contexto, ¿no? Entonces vos ibas, por ejemplo, a Isaías 64, versículo 6, pero no me hablaste del contexto, ¿no? Por ejemplo, o en Ezequiel, no me hablaste del contexto. Entonces como que el versículo queda un poco en el aire, porque está bien que vos me hables de el tema con algunos versículos, pero todos necesitamos el contexto histórico, por lo cual yo creo que queda incompleto a la hora de explicarlo bien. ¿Y con qué lo suplantabas? Bueno, suplantabas esos versículos que vos los leías con tus anecdotarios, ¿sí? Es decir, contaste una historia, o a mí me parece, o yo pasé por esto, por otro, y ahí ya como que ya me perdí, ¿no? Es decir, me fui de la idea directamente. Entonces, ya para la próxima, y si querés, podés hacerlo no y con otro tema, sino con este mismo tema. Te anotás o lo estudiás. Efesios capítulo 2 completo y le agregás 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17 y solamente con eso vas a completar con el título que me diste, que es Con Cristo basta. Y vas a ver y vos misma te vas a dar cuenta que, que, que a la hora de, cuando lo hagas, lo vas a entender mucho, pero mucho mejor, porque vas a entender el trasfondo del capítulo, vas a entender el contexto de los versículos, y ahí vas a tener una idea mucho más redondeada, mucho más completa, ¿sí? Ah, sí, sí, está bien. Lo voy a volver a hacer. Ok. Ah, con la cifra que me dices, ah, pero como que es con el capítulo completo con Efesios. Efesios capítulo 2, claro. Efesios, Efesios capítulo 2, capítulo 2. que es salvos por gracia. Todo el capítulo 2. Oh, puedo hacer el capítulo 2. Ah, ok. Todo el capítulo Y ya 2. puedo agregar eso. Sí, y después Ajá. 2 Corintios, Ujú. capítulo 2 versículo 14 al 17, que es triunfantes en Cristo. Con esos dos temas solamente, con que vos los repases, los estudies, Capítulo 12. eh,
Segunda de Corintios, capítulo 14 al 17. Ah, Segunda Corintios, no tiene 14. Capítulo 2, versículo 14. Ah, Yo dije capítulo 14, ¿no? Perdón, te dije sí, por eso. versículo. está bien. Sí, yo lo puedo corregir y hacerlo así más como me dices. Te agradezco mucho por tus correcciones. Me voy a tener que retirar porque tengo otra llamada, Ok, pero a las Un, 5. un segundito, sí, un segundito, un poquito, por ahí para ayudarle un poco. Uno tiene que tener en cuenta hacia qué va enfocado cuando hace una exposición por ahí, algo que puede agregar, si es expositiva, explicando un pasaje paso por paso, o sea, un capítulo, como estaba explicando Sebas. Y o temática o doctrinal, ahí sí usas varios textos explicando un tema, narrativa, utilizamos historia o biográfica, cuenta la historia de un personaje, así como hizo hoy, no me acuerdo el nombre. Sí, así. Uno tiene que tener en cuenta también eso, hacia qué uno va enfocado, si quieres hacer expositivo, temático, biográfico, ¿no? Eso es lo que dice Bea. exacto, Ok, muchas gracias. exacto. Sí, pues les agradezco. Y como les dije, yo hace mucho tiempo yo no hago estudios como ustedes lo quieren así, pero aprendo. Entonces, lo voy a hacer y ya para la otra, pues igual, ya No, conozco aparte, los contextos. acordate, Miriam, cuando tengas que dar algún estudio bíblico o algo parecido en donde estés, vas a ver que va a ser, lo vas a saber explicar mucho mejor, te vas a desarrollar mejor, sin ningún versículo que vayas a agregar, simplemente con un capítulo bien explicado, contextualmente, históricamente, ya está, con eso vas a saberlo y ya te lo vas a memorizar bien Ujú. y ya. Sí, no, sí, les agradezco mucho. La verdad que va a ayudar a crecer más en todo esto. No pude preparar en sí todo por completo porque estoy trabajando, pero me siento a gusto con mi esfuerzo, porque pues yo Obvio. estuve estudiando, estuve preparándome 3 días, lo más que pude. Entonces, pero sí, claro, si hay que cambiar y agregar, pues no está de más y hacerlo. Pero ahora sí lo voy a tener que dejar porque ya me están hablando en la otra llamada. Ah, está bien. Pero muchas gracias, que Dios me los bendiga y pues nos vemos si se me puede el sábado siguiente porque a veces no puedo, pero voy a hacer lo posible por agregarme más, ¿ok? Bueno, te Pero esperamos, bueno, Miriam, te ya, Dios, esperamos. Dios me los bendiga y muchas gracias. Bye, chicos. Bye. Gracias a vos. Chao.